viendo las cosas como Michelangelo Buonarroti. Mi nombre es Michelangelo Buonarroti, pero también me pueden llamar Miguel Ángel Buonarroti. Yo nací en Caprese, Italia, el 6 de marzo de 1475. Mi descendencia vivió en Florencia por más de 300 años, lo cual los hizo convertirse en personas influyentes. Nuestra economía fue decayendo desde mi abuelo y mi padre, por lo cual fue que se mudaron a Caprese, donde nací. Yo fui el segundo de 5 hijos de mi madre Francescana di Neri, del Miniato di Siena, y Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simoni. Cuando tenía la edad de 6 años, mi madre falleció, quedándome con mi padre y con mis 4 hermanos. Etapas de mi vida. Desde muy joven descubrí que me gustaba todo lo que tenía que ver con las artes y era algo que me quería dedicar. Pero mi padre, Ludovico di Leonardo, era algo que no le gustaba lo que me dedicara, por lo cual fui obligado a estudiar gramática, que debo confesar que después de algún periodo de tiempo logré convencer a mi padre de dejarme dedicarme a las bellas artes, y puede que mi gusto venga inculcado de mi nodriza. Mi personalidad y mi carrera. Soy una persona que se describe con un carácter fuerte y arrogante, a lo cual algunas personas se alejaron de mí declarándome una persona solitaria y soberbia, lo que no le tomé importancia, logrando dominar la arquitectura, pintura, escultura y poesía. Mi tutor fue Bernartoldo di Giovanni, en su taller. Después comencé a ir al Jardín de San Marcos, que pertenecía a los Medici. Lorenzo el Magnífico me llevó a su palacio de Villalonga luego de que lo impresioné con mis primeras obras. Ahora les hablaré de una persona que fue gran inspiración para mí, Vittoria Colonna. Al hablarles de ella, les hablo de una gran amiga para mí. La conocí en Roma, San Silvestro in Capite, donde desde que nos conocimos se creó un gran lazo entre nosotros. Yo puedo decir que amaba su espíritu, su esencia, su personalidad, y decir que ella era arte en persona y sentimiento. Un 17 de febrero de 1547 fue que ella dejó de ser mi gran compañía y mi gran apoyo. Dejé de ver su alma, su esencia y su persona. La había perdido, dejándome en una enorme tristeza. Por eso es cuando me doy cuenta que nunca pude besar su frente ni su rostro, como muestra de mi cariño. Mis recursos eran parte de un proceso mediante el cual intentaba exaltarlo o volverlo casi perceptible. Los elementos que más me emocionaban era el uso de realces en una valoración de color en sus medios para acentuar el volumen. Otras cosas que más me satisfacían era poder jugar con la anatomía humana. Me gustaba jugar con las perspectivas que podrían tener un cuerpo. Uno de mis secretos es que en ocasiones aplicaba una capa previa de tiza sobre mi soporte, generando un realce sobre el lienzo. Mi obra esculpida rompen con el clasismo imperante y buscan plasmar realismo, pero también expresividad y sobre todo movimiento. Quiero dejar atrás la composición donde la simetría y armonía de forma son la tónica dominante, para esculpir figuras en las que parecen salir de la base y va a caminar. Cuando hacía arquitectura siempre creía que la comprensión del cuerpo humano era necesaria para un diseño arquitectónico exitoso y la planificación de una estructura como si estuviera preparando una nueva escultura. Retomaremos esto después. Quiero destacar mis obras y hablarte de ellas. Ya creé más de 200 obras conocidas, pero otras se han quedado sin descubrir o no siendo tomadas como obras. Empezando por mis signudos o desnudos, que he creado recordando que mi técnica siempre será captar lo mejor posible el volumen, las sombras, el relieve y el realismo. Representa la figura humana masculina en su forma más idealizada y les hablo de la perfección humana representada, queriendo demostrar la belleza en todas sus partes. Muchas de ellas fueron por orden del Papa Julio II y otras por creación propia. La creación de Adán es la bóveda de la Capilla Sixtina. La hice elevada en andamios. Esto me causó muchas dificultades técnicas y también en el fresco, ya que es una técnica que permite pocos errores. También sufrí cegueras temporales por la caída de pintura en los ojos, ya que pintaba boca arriba. Cuando tenía 26 años,
Agustino Di Duccio, dejó un bloque en un terrible agujero que quedó cubierta de maleza e inutilizada. Cuando pasaba por ahí me quedaba viéndola y pensando en qué debería hacer, esculpiendo en mi mente cuál sería esa obra. Dejándome llevar, le pedí la piedra y empecé a tallar y esos fueron 4 años. Así, pidiendo muros alrededor, ya que casi no me gustaba que me vieran, y mis razones tenía. Mi técnica y tallado era secreta, hasta que la terminé. Tirando esos muros, quedó descubierta la increíble obra de David, teniendo como idea la belleza masculina perfecta. Un hombre musculoso, su cabeza mira hacia su izquierda, hacia Roma, con los ojos finos en su objetivo, con el ceño fruncido. Al final quedó tan perfecta y tan detallada que lo único que podría decir es que le faltaba hablar. En la batalla de los centauros era un relieve de mármol ejecutado cuando aún rondaba los jardines de los Medici. Los cuerpos se encuentran retorcidos y enredados, lo que hace difícil distinguir quién es quién, enlazados unos a otros, algunos derrotados en el suelo y otros transmiten desesperación en medio de la batalla. En la última podemos ver a la Virgen representada sosteniendo a su hijo con un terrible dolor. Cuando hablo de poesía, era algo que hacía y podía hacer con sentimiento y siendo realista. Siempre lo hice por razones porque me nacía escribir mi emoción, y con eso me refiero a que eso es la poesía, y que todo aquel que hace poesía piensa en algo con sentimiento querido. Casi toda mi poesía va hacia Vittoria Colonna, quien me enseñó qué es el amar y cómo se siente, al yo ver cómo ella lloraba por su amor fallecido y cómo yo tenía un amor que me hacía querer escribir poesía. De más de 500 notes que compuse, muchos fueron dedicados a Calibieri. En ellos me reflejo una poesía amorosa, adherida a las convenciones de la época, y plasmo la adoración por el joven que tenía, y parecía un reflejo de belleza eterna. Tommaso Cavalieri. El Renacimiento y mi sentir. Al hablarte de mis obras y del significado que esperaban para mí, quiero dejarte entenderme, y que siempre veía la anatomía humana como base de la perfección y la mejor manera de representarla era el desnudo. Quiero que veas ese realismo en sus expresiones y entiendas ese sentimiento tan profundo con el que yo lo veo y que veas y entiendas la perfección plasmada. Ya que un arte sin expresión, sin sentimiento, no tenía perfección, y sin la perfección para mí no era arte. Dejo mi legado en la Basílica de San Pedro, en donde también tomé como en cuenta al ser humano para poder hacer este lugar tan precioso y amado. También dejando la capilla de los Medici, siendo las personas que más apoyaron mi carrera y quienes estuvieron ahí para darme piezas. Agradecido estoy con ellos, y por eso lo cuento en mi legado. La creación de Adán, queriendo reflejar la perfección del hombre, el que Dios haya creado un ser tan perfecto, viéndolo reflejado en su desnudez. El juicio final, momento del apocalipsis en el que los ángeles anuncian la llegada del mismo. Los mortales resucitan, convocados por el sonido de las trompetas angelicales, y toda la historia en su final muestra su gloria. Las esculturas siempre querrán tener realismo, profundidad, sentimiento, que te reflejes en ellas. Siempre fui muy detallista y espero que lo notes en mi legado. Este soy yo, Miguel Ángel, esperando dejarte el mensaje correcto de que el arte es una expresión de tus sentimientos y un arte sin sentimientos no es arte.